Somos Rogelio y Laura de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, la influencia, la persuasión. Y lo haremos guiados por un texto ya clásico, ¿no? Influencia, de Robert Cialdini. Sí, es un librazo, porque fíjate, revela esos mecanismos psicológicos que jalan nuestros hilos al tomar decisiones, muchas veces sin que ni nos demos cuenta, la verdad. Son como atajos mentales, ¿cierto? Él los llama clic activación. Exacto, clic activación, como si apretaran un botón y ¡zas!, respondemos de cierta manera. Y me encanta cómo lo investigó Cialdini. O sea, no solo laboratorio, se fue a la calle, ¿no? Totalmente. Se metió de incógnito como observador participante en equipos de ventas, de recaudación de fondos, agencias de publicidad. Quería ver cómo se usaban estas armas de influencia en el mundo real. Muy práctico. Bueno, pues hoy la idea es desmenuzar algunos de esos principios clave. Veremos ejemplos del libro, algunos bastante sorprendentes, para entender mejor cómo funciona esto en la vida diaria. ¡Claro! Y es importante decir que estos principios no son malos por sí mismos. Son mecanismos que generalmente nos ayudan a navegar. El mundo es complejo, hay demasiada información. Son como herramientas, entonces. Exacto, herramientas mentales. El problema viene cuando alguien más activa esos atajos, pero de forma intencional, para su beneficio. Entenderlos nos da chance de ser más conscientes. De tomar decisiones más pensadas, ¿no? Justo. Como el ejemplo inicial del libro, ¿te acuerdas? El de la joyería. Ah, sí. El de las turquesas que no se vendían. Nada. Y por error, una empleada duplica el precio en lugar de bajarlo a la mitad y ¡pum!, se venden todas. Increíble. Es el atajo de caro es igual a bueno en acción. Ahí está. Los clientes, seguramente turistas, sin saber mucho de turquesas, usaron esa regla simple. Si cuesta más, debe ser mejor. Un clic, activación de manual. Bueno, pues entremos a desempacar esto. El primer principio, creo que es uno que vivimos todos los días. La reciprocidad. Sí, es fundamental. La regla básica es, sentimos una obligación muy fuerte de devolver los favores. Es la base de la cooperación social, ¿no? Das esperando recibir. Y su poder es, a veces, ilógico. El libro cuenta esa historia tremenda de Etiopía. Uf, sí. Que en 1985, en medio de una hambruna y guerra civil terribles allá, envían $5,000 de ayuda a México por el terremoto. Parece contraintuitivo, ¿verdad? ¿Por qué harían eso en esas condiciones? Pues resulta que México les había ayudado a ellos en 1935 durante la invasión italiana, 50 años antes. Esa deuda moral, esa norma de reciprocidad, pesó más que la crisis del momento. Te habla de la fuerza de este principio. ¡Qué fuerte! 50 años. Y no siempre son favores iguales, ¿o sí? Pienso en ese estudio de Reagan con la Coca-Cola. Exacto, el estudio de Joe. Un participante falso, Joe, le regalaba una Coca-Cola a otro participante. Así nomás, sin que se la pidiera. Y luego, más tarde, Joe le pedía que le comprara unos boletos para una rifa. Y resulta que los que habían recibido la Coca-Cola compraron muchísimos más boletos. Y lo interesante es que esto pasaba incluso si Joe no les había caído bien. O sea, la obligación del favor fue más fuerte que la simpatía. Exacto. No necesitas que te guste la persona para sentirte en deuda. El simple hecho de recibir algo, clic, activa la reciprocidad. Y claro, esto se usa tácticamente. Como la técnica esa de rechazo y retirada, ¿no? Esa misma. Pides un favor muy grande primero, algo que sabes que probablemente te van a decir que no. Y cuando te rechazan, entonces pides algo más pequeño, que era lo que realmente querías. Justo. Al retirar la petición grande, parece que estás haciendo una concesión. Y eso genera presión en la otra persona para corresponder, aceptando la segunda petición, la más chica. El ejemplo del Boy Scout, que primero te quiere vender boletos carísimos y luego, nomás unas barras de chocolate. Uno termina comprando el chocolate. Me ha pasado. Claro, funciona por la concesión percibida y también por el contraste. Comparada con la petición grande, la pequeña parece mucho más razonable y sientes que le debes el favor de haber bajado sus expectativas. ¿Y cómo nos defendemos de esto?
Si sientes que el regalo es nomás una táctica de venta, como esas muestras gratis que casi te obligan, pues si Aldini dice, redefine la situación en tu mente. Si identificas que ese favor o regalo es una táctica y no un gesto genuino, la obligación desaparece. Reconocer la intención te libera. Si es genuino, adelante con la reciprocidad. Si es truco, no tienes por qué seguir el juego. Entendido. Interesante. Y bueno, pasando a otro principio muy poderoso. Nuestro deseo de ser coherentes. Ah, el compromiso y la coherencia. Sí. Una vez que decimos o hacemos algo, sentimos esa presión interna y externa de actuar de acuerdo con eso, ¿no? Queremos parecer lógicos, decididos, jugueterías. Es brillante, aunque un poco maquiavélica. La de Navidad, ¿verdad? Esa. Promocionan a lo grande un juguete estrella antes de Navidad. Los niños lo piden, los papás lo prometen, se crea un compromiso fuerte. Pero luego, sorpresa. Uy, no hay suficientes juguetes en las tiendas antes del 25 de diciembre. Intencionalmente. Ajá. Los papás, ya comprometidos con la promesa, se frustran, pero compran otros regalos para compensar. Y después de Navidad, ¿Qué pasa? mágicamente, el juguete estrella vuelve a estar disponible en todas partes. Y los papás, para ser coherentes con esa promesa original que le hicieron al niño, vuelven y lo compran. Doble venta. Todo por la presión de la coherencia. Híjole, es una manipulación muy pensada de ese deseo de ser coherente. Y esto se conecta con empezar pequeño, ¿no? La técnica del pie en la puerta. Justamente, el estudio clásico de Friedman y Fraser. Primero, pedían a vecinos poner una calcomanía chiquita en su ventana, algo al favor de la conducción segura. Muy fácil decir que sí. Algo sencillo, sí. Y unas semanas después, volvían, pero ahora pedían permiso para poner un cartel enorme y francamente bastante feo en su jardín, con el mismo mensaje. ¿Ya? Pues los que habían aceptado la calcomanía pequeña fueron mucho más propensos a aceptar el cartelón horrible. Ese primer sí pequeño había cambiado un poquito cómo se veían a sí mismos. Ya eran ciudadanos comprometidos con la seguridad vial. Y sentían la necesidad de actuar de acuerdo a esa nueva autoimagen. ¡Wow! Exacto. Ahora, no todos los compromisos pegan igual de fuerte. Cialdini dice que los más poderosos son los que son activos, o sea, que haces algo, no solo lo piensas. Que son públicos, que otros lo ven, que requieren esfuerzo, valoramos más lo que nos cuesta. Y súper importante, que los percibimos como voluntarios, sin que nos obliguen. Por eso escribir algo es más fuerte que solo decirlo, ¿no? Claro, es más activo, a veces más público, requiere más esfuerzo. Por eso funcionan los concursos de escribe por qué te gusta X producto o los testimonios escritos. Refuerzan el compromiso. ¿Tiene sentido? Oye, ¿y cómo evitamos que nuestra propia coherencia nos arrastre a algo que ya no queremos? Buena pregunta. Cialdini sugiere escuchar al estómago, esa sensación incómoda, ese malestar cuando nos presionan a hacer algo que, aunque sea coherente con algo que dijimos antes, ya no nos late. Como una señal de alerta interna. Exacto. Y también hacerse una pregunta clave. Sabiendo lo que sé ahora, ¿volvería a tomar esa decisión inicial? Si la respuesta es no, eso te da permiso para romper la coherencia sin sentirte mal. Vale, eso ayuda. Ahora, cambiemos de tercio. Uno muy interesante. ¿Qué pasa cuando no sabemos qué hacer? Pues vemos qué hacen los demás. La aprobación social o prueba social. Es un mecanismo súper básico y usualmente muy útil. Decidimos qué es correcto fijándonos en qué piensan o hacen otras personas. Si un restaurante está lleno, debe ser bueno. Si un libro tiene miles de reseñas positivas. Confías más, claro. Pero a veces nos lleva por caminos extraños. El libro habla de ese estudio de Festinger sobre la secta del fin del mundo. Ah, sí. Esperaban ser rescatados por extraterrestres a medianoche. Se prepararon, dejaron todo. Y obviamente no pasó nada. Ni ovnis, ni fin del mundo. La prueba física, la realidad, les dio una bofetada. ¿Qué hicieron? Uno esperaría que dijeran, nos equivocamos, ¿no? Que el grupo se disolviera. Pues sí, pero no. Después de un momento de crisis total, la líder dijo que había recibido otro mensaje. Su fe había sido tan grande que habían salvado al mundo. No bueno. Y luego, Lo más loco fue su reacción inmediata.
salieron corriendo a la calle a buscar conversos, a hacer proselitismo activamente, algo que antes no hacían. ¿Por qué? Porque al fallar la prueba física, la única validación que les quedaba era la social. Si lograban convencer a otros de su creencia, eso reforzaría su propia fe, que estaba obviamente tambaleándose. Necesitaban desesperadamente la prueba social para sostener su realidad. ¡Qué locura psicológica! Y esto me recuerda al efecto espectador, ¿verdad? Cuando alguien necesita ayuda y hay mucha gente, nadie hace nada. Concluyen que quizá no es una emergencia real. La inacción de los otros se vuelve la prueba social de que no hay que intervenir. Por eso dicen que si necesitas ayuda, no grites al aire, ¡ayúdenme! No, hay que señalar a alguien específico. Usted, el de la camisa azul, por favor, llámelo a una ambulancia. Rompes la difusión de responsabilidad y defines la situación. Claro, le das una tarea concreta. Oye, ¿y si Aldini menciona algo que llama el gran error? Cuando intentamos corregir algo malo, diciendo lo común que es. Sí, como decir, miles de jóvenes fuman, o mucha gente tira basura en el parque. El mensaje implícito es, pues que mucha gente lo hace, lo normaliza. Irónicamente, puede aumentar el comportamiento que quieres evitar. Exacto. Es mejor enfocar en la norma deseada. La mayoría de los jóvenes eligen no fumar, o casi todos los visitantes cuidan el parque, o destacar la desaprobación social. Entendido. Bueno, pasemos a otro clásico, la escasez. Lo que es raro o difícil de conseguir nos atrae más. Sí, las oportunidades parecen más valiosas cuanto menos disponibles están. Si algo es limitado o si de repente empieza a escasear, lo deseamos más. El experimento de las galletas es muy claro, ¿no? Sencillo pero efectivo. A un grupo le dan un frasco con 10 galletas, a otro uno con solo 2. Las galletas son idénticas. Pero la gente califica como más deseables, más ricas, todo, las del frasco que tiene solo 2. La pura percepción de escasez infla el valor. Y hay 2 cosas que lo hacen aún más potente. ¿Cuáles? Primero, la escasez reciente. Si algo era abundante y de repente se vuelve escaso, lo queremos mucho más que si siempre fue escaso. Sentimos que perdemos una libertad y eso activa la reactancia psicológica. Nos rebelamos contra la restricción. Exacto. Y la segunda condición es la competencia. Si sentimos que tenemos que competir con otros por ese bien escaso, el deseo se dispara. Por eso funcionan las subastas, las ofertas de últimas unidades, las rebajas con gente peleándose. Claro, la sensación de que si no te apuras, otro se lo lleva. Eso explica también un poco el efecto Romeo y Julieta, cuando los papás prohíben una relación. La pareja se aferra más. La prohibición, la escasez de libertad para verse, lo hace sentir más valioso, más intenso. Es esa reactancia contra la restricción, combinada con la escasez del tiempo juntos. Una mezcla muy potente. Y para defendernos de la trampa de la escasez, de las ofertas última oportunidad, ¿qué hacemos? El primer paso es reconocer la emoción. La escasez genera urgencia, excitación. Cuando sientas eso, haz una pausa y pregúntate, ¿realmente quiero esto por lo que es o me está jalando la idea de que es escaso o se va a acabar? Separa el objeto de la emoción por la escasez. Buena estrategia, hacer esa pausa consciente. Ok, y finalmente, Cialdini añadió un séptimo principio, ¿no? Uno más reciente, la unidad. Sí, este es muy interesante hoy en día. Se basa en la identidad compartida, el sentimiento de nosotros. Si percibimos que alguien es uno de los nuestros, su influencia crece muchísimo. Va más allá de que te caiga bien, es sentir que comparten algo fundamental. Exacto. La forma más básica es la familia, el parentesco. Cialdini cuenta que logró una tasa de respuesta altísima, casi 100%, en una encuesta a papás. El truco, ofrecer un punto extra a sus hijos si contestaban. El vínculo familiar fue clave. Órale. ¿Y aparte de la familia? El lugar. Compartir ciudad, barrio, país, la etnia, la cultura. El ejemplo de Ali Reda, el vendedor de coches en Dearborn, Michigan, una zona con mucha población árabe estadounidense. Él compartía esa identidad y superó a su mentor en ventas, en parte por esa conexión de unidad. La gente confía más en alguien que siente como ellos. Totalmente. Y también se crea unidad al actuar juntos. ¿Cómo? Cantar juntos, marchar juntos, incluso construir algo juntos, como armar un mueble de IKEA.
el famoso efecto IKEA. Valoramos más lo que hemos co-creado, nos sentimos unidos a ello y a quienes participaron. Ah, claro. Y mencionas una táctica sutil, pedir consejo en lugar de opinión. ¿Por qué funciona? Porque cuando pides consejo, pones a la otra persona en un rol de colaborador, de socio. La invitas a formar parte de tú nosotros en esa decisión. No solo creas simpatía, sino que la persona se siente más involucrada, más unida a la idea o proyecto. Es como crear una alianza instantánea, muy sutil, pero tiene lógica. Bueno, pues hemos dado un buen repaso a varios principios: reciprocidad, compromiso y coherencia, aprobación social, escasez y este último, unidad. Son atajos mentales muy poderosos. Y como vimos, no son buenos ni malos en sí, son herramientas. Pueden usarse para construir puentes, para cooperar o para manipularnos, explotando nuestras tendencias automáticas. Así que la clave es estar atentos, ¿no? Ser conscientes. Exacto. Darnos cuenta de cuándo están jugando estos principios nos da la opción. ¿Seguimos el atajo o nos detenemos a pensar un poco más? Y eso nos deja con una reflexión final, quizá. Sí, algo para pensar. Si estos principios operan tan a menudo sin que nos demos cuenta, activados por señales a veces muy sutiles, ¿qué parte de nuestras decisiones diarias, incluso las que consideramos súper racionales, son en realidad respuestas ya programadas? Buena pregunta. ¿Cuánto de lo que hacemos es realmente elección libre? ¿Y cuánto es el clic activación? Y más importante aún, ¿cómo podemos entrenarnos para ser más conscientes de estas influencias? ¿Podemos realmente desprogramarnos de estos atajos mentales tan arraigados? ¿O lo máximo a lo que podemos aspirar es a darnos cuenta de los programas que estamos ejecutando, aunque no podamos evitar que se activen? Es algo que da que pensar, ¿no? Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.